Hola, buenas tardes, mis hermanas. Nuevamente nos encontramos por estos medios. Qué alegría estar aquí frente a ustedes para compartir la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar escuchando sobre Marcos 10, versículos del 17 al 22. Es un tema muy conocido por todos nosotros. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Padre, haz que tu palabra entre en nuestro corazón, sea redarguido con tus palabras, Señor. Señor, examina nuestro corazón y si encuentras en nosotros alguna cosa que es contraria a ti, por favor, Señor, coloca un corazón correcto, Señor, y recto dentro de nosotros. Te necesitamos, Padre. Sin ti nada podemos hacer. Por eso acudimos a ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor Padre Santo. Y que nosotros aprovechemos esta oportunidad de leer y compartir esta palabra que es magnífica, Señor. Es lo mejor que podemos tener. Gracias por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a escuchar el versículo. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde mi juventud. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo Jesús. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Después de esto, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso la cara larga y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Para entender este pasaje vamos a mirar qué venía hablando Jesús en los versículos anteriores, en el 15, en el versículo 15 del mismo capítulo. Dice allí que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Y por qué él quería decir esto? ¿Qué cualidades encontraba en un niño para que nosotros pudiéramos entrar en el reino de los cielos? Era la confianza y la dependencia. La confianza, un niño, usted ve a un niño y siempre confiará en su madre y, y solamente dependerá de ella. Su guianza, sus enseñanzas, todo va a ser dependiente, siempre dependiente. Pero entonces, ¿por qué quiero hablar sobre esto? Porque quiero mostrar el contraste que se encuentra acá con el joven rico. Pues aquí hay un joven que solo está confiando en sí mismo, en los recursos que él poseía y en la posición que tenía. Muy importante, porque este joven, ¿qué conocemos de este joven? Que era joven y era rico, que era principal, que por allá en Lucas 18 habla sobre que él era un hombre principal. ¿Qué quiere decir con principal? Que era de una familia noble y distinguida. Y también vemos que era una persona que llevaba una vida moralmente ejemplar, que él todo lo hacía bien. Bueno, en primera vista podemos ver cómo este joven sale corriendo a los pies de Jesús y se hinca. Eso expresa
ese comportamiento de una persona como de la altura de él, está considerando que Jesús tenía una categoría igual o mayor que él. Sí, eso no lo haría si no fuera así. Y por eso él seguía de esa forma. Vemos también cómo él se expresa cuando lo ve y se refiere a esto: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vemos cómo se expresa aquí este joven y cómo muestra un gran anhelo que tiene sobre cómo heredar la vida eterna. Es cierto que este joven acá anhelaba profundamente tener la vida eterna después de la muerte. Y es una inseguridad que él siempre va a tener, porque las personas que están siempre dependiendo de lo que ellos hacen, siempre van a estar pensando si lo estoy haciendo bien, si va a haber la duda allí de que si estoy en la calidad que merece tener la vida eterna o merece a lo que yo estoy haciendo. Y siempre van a tener esa duda, porque ellos van a tener la necesidad de tener como la aprobación. Por eso se acude a este Jesús, para él un maestro, porque lo considera bueno en la talla de él mismo. O sea, él representa el nivel o un poquito mayor o al mismo nivel que era de un maestro moralmente bueno. Por eso necesitaba recurrir a él para que él le dijera si estaba haciendo las cosas bien o qué le faltaba. ¿Qué me falta? ¿Qué haré? ¿Qué más haré? ¿Qué más puedo hacer para lograr tener el nivel que Dios requiere de un hombre para obtener la vida eterna? Aquí cuando el Señor empieza a responder a la pregunta sobre qué tiene que hacer, él empieza con algo desconcertante. Para muchas personas que leen este pasaje, es difícil entender lo que Jesús ha querido decir con esta parte de que, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. A veces piensa, ¿por qué dice Jesús eso? ¿Acaso Jesús no se considera bueno? Y es que él sinceramente no está tratando de mirarse como persona buena, sino quiere mostrarle el error que tiene este joven al conocer a Jesús, al referirse a Jesús. Le está diciendo al joven: bueno, decídete, ¿yo soy maestro o soy bueno? Lo que quiere decir es que yo soy hombre o soy Dios. ¿Sí? Porque está diciendo, aquí en la tierra, solamente hay uno bueno, es Dios. Porque aquí en la tierra, si me llamas hombre, no hay ninguno, no hay ningún justo, ni aún uno acá. O sea, no hay nadie en la tierra bueno, solo Dios. Entonces, decídete. ¿Me estás viendo como hombre o como Dios encarnado? La expresión de Jesús aquí no quiere decir que Jesús no sea bueno, Él es bueno, sino porque el joven no estaba entendiendo lo que estaba diciendo realmente. Por eso el Señor empieza por analizar el término bueno, utilizando esa afirmación de que ninguno hay bueno sino uno, Dios. De acá se puede pensar dos cosas. Primero, que la deducción lógica es que el joven jamás podría ser bueno por mucho que se esforzara,
pues solamente Dios lo era. Y cuando él expresaba que él era bueno, era porque lo estaba considerando Dios. Porque solamente, ¿quién era bueno? Dios. Y al llamarlo bueno a Jesús, está diciendo intrínsecamente que se estaba refiriendo a Dios mismo. Esa sería la forma correcta como debería ser la del joven dirigirse a él. Pero no fue así, porque evidentemente vemos cómo él se corrige más adelante y empieza a expresarse como maestro solamente. O sea, que solamente lo vea como un hombre. También podemos mirar que él, cuando Jesús le manda a hacer, lo único que tiene que hacer era vender las cosas, las posesiones y dárselo a los pobres. Vemos que él no obedece. Y si él hubiera reconocido como Dios, ¿quién no le obedece a Dios? A la máxima autoridad. Por eso vemos que él no lo reconoció como Dios. Es más, no le creyó al maestro, como lo veía. El error que cometió este joven acá, de reconocerlo como una persona buena, ese error lo tienen muchas personas hoy en día. Creen que con solo halagar a Jesús o a Dios, Dios mismo se va a sentir satisfecho con lo que nosotros expresamos y no con lo que nosotros hacemos. Estamos sinceramente equivocados, porque mientras no reconozcamos en su totalidad lo que es Jesús, lo que hizo, lo que vino a hacer, entonces ya lo estamos menospreciando. A pesar de que el joven tenía muchas cualidades, tenía una buena moral, él sentía que le faltaba algo. Tenía un vacío y él necesitaba llenarlo. Y sabía que con lo que había hecho, esos esfuerzos que aunque había hecho, no lo iba a alcanzar, no lo lograba. Por eso, lo único que le faltaba a este hombre era la salvación, como él lo expresa, que es la vida eterna, realmente. Y como dice la palabra, ¿de qué sirve ganar todo el mundo y perder nuestra alma? La vida es corta y este joven anhelaba presurosamente obtener esa respuesta, pues sabía que en el momento ya estaba falto de esto. ¿Qué concepto tenía este hombre de la vida eterna? Sabemos que es judío y los judíos estudiaban, eran muy estudiosos de la palabra antigua, o sea, del Antiguo Testamento. Y aunque en el Antiguo Testamento no se habla tanto de la vida eterna, sí hay un versículo que lo expresa, en el cual ellos lo relacionan con la resurrección. Y es Daniel 12:2, que dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Por eso hablan de la resurrección, porque es muerto y serán levantados, despertados, resucitados. Dice, unos para vida eterna. Aquí está la expresión de vida eterna, la que él conoce como tal. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Para los judíos de este tiempo, ellos creían en la vida eterna asociada con la resurrección de los muertos. Ahí está expresado. Y como veremos más adelante, lo que este hombre verdaderamente quería era seguir disfrutando de lo que tenía aquí en la tierra, que poseía, y llevarlo a lo que es la vida eterna. Sí, ellos pensaban que esta vida era se iba a prolongar en la vida eterna. Ese era un concepto que tenían los mismos fariseos de la resurrección, que era la perpetuación de la vida actual.
Hay un texto bíblico que apoya esta creencia sobre Marcos 12, 18 hasta el 27, lo pueden leer en la casa, donde explica, donde ellos empiezan los saduceos, que no creen en la resurrección, y empiezan a hablar sobre que una mujer que se casa con el hermano y se muere y no dejó linaje, entonces se tiene que casar con el próximo hermano. Y así sucesivamente se fueron casando y se fueron muriendo y casando. Entonces ellos dicen que cuando resucite, todos ellos, ¿de quién va a ser la esposa? Entonces Jesús les dice que ellos se erraban porque esto no iba a ser así. Vamos a leer un pedacito donde dice, porque cuando resucitaran de los muertos ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Gracias a Dios las cosas son así, porque te imaginas que nosotros tuviéramos una enfermedad aquí en la tierra y que esa enfermedad se prolongara allá en la eternidad o en la resurrección, como dicen ellos. ¿Qué tal? ¿No sería terrible? Gracias a Dios, Jesús aclaró esto y esto no va a ser así, pues Él vino a hacer las cosas nuevas. Y es por eso que Jesús quiere enseñarle a este joven que lo que tenía de concepto sobre la vida eterna era errada. En Juan 17:3 dice, y en esto consiste la vida eterna, que conozcas a Dios como único y verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Esto es lo que realmente Jesús quiere que él conozca. Es evidente que este joven busca la vida eterna por mérito propio, o sea, por sus propios esfuerzos. Lo vemos por observación, pues cuando leemos en las preguntas que él hace, dice, ¿qué haré? Es como, dime qué debo hacer para yo conseguir esto. Es una forma de medir. Dime qué más me falta. Esa es la forma incorrecta, ¿cierto? Tal vez pensaba que tenía que hacer el último esfuerzo para lograrlo. Alguna obra en especial que le diera como un empujoncito para llegar a la salvación. Eso es un error. El concepto que tenía de sí mismo era equivocado, pues él se creía bueno a una estatura conveniente a lo que Dios exigía para poder obtener la vida eterna. Por eso Jesús le toca recurrir a los mandamientos. Por eso dices, los mandamientos sabes. Es una forma de que Jesús hace para que él se pueda mirar como un espejo de lo que él empieza a leer allí, y empieza el Señor a citar varios mandamientos que se tratan principalmente con las relaciones con el otro semejante, con el prójimo. Pues era lógico que si no amaba a su prójimo, a quien él veía, igualmente no iba a amar a Dios al que no veía. Y si tú sabes, eso es un versículo, eso es una palabra escrita en Primera de Juan 4:20, está allí. Allí la puedes encontrar. Y eso habla mucho de nosotros. Pues si nosotros decimos amar a Dios y no amamos al que está frente a nuestros ojos, entonces no amamos a aquel porque no lo vemos. En el versículo donde dice maestro, que lo sigue llamando maestro, como ya habíamos visto, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esta respuesta fue una respuesta rápida. Y si miramos de verdad, ¿alguien aquí en la tierra ha podido cumplir todo perfectamente? No. Dice que nada podemos lograr sin Él, sin la ayuda de Jesús. Entonces vemos que resulta imposible creer que siempre hubiera cumplido los mandamientos de la ley de Dios en relación a su prójimo y a Dios mismo. Para esto tendríamos que admitir que también Él era bueno. Y el Señor ya había dejado claro que solo Dios era bueno. Seguramente
como él hay muchas personas que tratan de rebajar lo que es la ley de Dios a un nivel, a un punto donde ellos puedan ser capaces de cumplirla. Y esto sí lo podemos ver muchas veces, es muy claro. Hay gente que dice, no, es que Dios es amor, Dios me perdona. Hacen unas faltas como por ejemplo cosas sexuales, unas inmoralidades terribles, ante los ojos de Dios reprobables. Sin embargo, ellos dicen y aseguran que Dios es amor y que Él no va a tener en cuenta eso, porque Dios es amor. Dios nos ama como tal, pero Él aborrece el pecado. Y eso tenemos que tenerlo muy presente, porque nosotros, a pesar de que Dios nos perdona, Él necesita ver un cambio en nosotros, el arrepentimiento. El arrepentimiento puede cambiar cualquier sentencia que tiene Dios contra nosotros, pero si verdaderamente cambiamos de dirección, o sea, de camino. Pero hay gente que confunde lo que es el arrepentimiento por el remordimiento. El remordimiento es aquello que yo siento como dolor de haberlo hecho y ahí me siento mal en mi conciencia, pero a mí se me olvida y vuelvo y lo cometo. O sea, vuelvo a caer en el mismo asunto. El arrepentimiento no es así. El arrepentimiento es seguir adelante sin volver atrás, cambiando sus pasos, no volviendo a cometer el mismo error. Ese es verdaderamente el arrepentimiento. Y Jesús quería sacar a este joven de ese error. Por eso cita en el Sermón del Monte estos mandamientos, pero yendo un poquito más allá, para que entienda él que no es algo externo, sino interno. Es un cambio de actitud interna, la intención de tu corazón. Dice así, Mateo 5, 21, 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio solamente con enojarse. Y cualquiera que diga necio, o sea, hablándole a él mal, diciendo malas palabras hacia el necio, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto, o falta de entendimiento, quedará expuesto al infierno. Y si tú miras por allá en 1 de Juan dice que cualquiera que aborrezca a su hermano en el corazón no heredará la vida eterna, solamente con aborrecerlo. Y me cae tan mal aquel, ya con eso has perdido. Por eso Jesús va un poco más allá. Y aquí hay otra que tiene que ver mucho con los varones. Mira lo que dice. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya se resbaló. Entonces vemos qué tan importante, vemos esto, como Jesús quiere que el joven vaya un poco más allá de lo que es externo. Y todo tiene que ver con lo interior, con la intención de nuestro corazón. Por tanto, este joven creía que se podía guardar la ley perfectamente y que de hecho ya lo había estado haciendo desde que era joven. Pero el Señor sabía que esto no era cierto. Sin embargo, no era el momento para mantener una discusión pública, pues él iba a otro lugar y por eso lo deja hasta allí. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó. Esa mirada es un detalle muy importante, porque lo que venía luego, lo que él iba a mandar a hacer, a pesar de que era duro, era el resultado de ese fruto de amor de Dios.
Dios nos corrige con amor. Él nos pide cosas de forma tan sutil que no nos damos cuenta en qué momento cambiamos, en qué momento dejamos de hacer las cosas, porque Él entra sutilmente a nuestras vidas para corregirnos. Y es que Él aquí, Jesús, veía a un joven que anhelaba sinceramente, era sincero, el conocer cómo llegar a la vida eterna, pero que tenía un fundamento errado, era ignorante de muchas cosas. En el siguiente versículo dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Este mandato era para una persona en específico, para este joven rico, pues él tenía la dificultad que el obstáculo más grande de él era las riquezas. Pues su fortaleza, su confianza era sobre eso, sobre las posesiones y la posición. Finalmente el Señor contestó a la pregunta del joven diciéndole que le faltaba. Tal vez podamos pensar que Jesús no vio al joven tan mal, pues nada más le faltaba algo, una sola cosa te falta. Pero no era esta la cuestión. Al joven lo único que le falta es precisamente la salvación. Y vemos que esto se adquiere es creyendo en el Señor. Pues en Hechos 16 nos dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, necesitamos creer en Jesucristo. Es lo primero que tenemos que tener. El Señor le estaba llevando a este joven a una encrucijada para que obedeciera. Por supuesto, se trata de creer en Jesús como Dios. Y eso es lo que le faltaba a ese muchacho. Y también había llegado el momento en cuando tendría la oportunidad de mostrar cuánto amaba a su prójimo. Y era vendiendo todo para dárselo a ellos. ¿Qué hubiera pasado si este joven hubiera vendido todas sus posesiones y hubiera hecho caso a Jesús? Pues si eso hubiera pasado era porque reconocía a Jesús como Dios. Pero al solo conocerlo como hombre, él no le creyó. Por eso se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y para él era difícil quedarse sin ellas. Y además porque pensaba que esas posesiones iban a pasar a la vida eterna. O sea que no iba a llevar nada para la vida eterna. No debemos olvidar cuál era el propósito de estos mandamientos, de vender todo. Como ya hemos explicado, el joven creía que era una buena persona y que el primer paso para recibir la salvación era reconocer que somos pecadores. Ese es el primer paso. Debemos reconocer que somos pecadores y que estamos muy lejos de satisfacer las santas demandas de Dios y que necesitamos ser salvos por gracia. Por eso este mandamiento se dio para hacer ver que era un pecador que estaba muy lejos de amar sinceramente a su prójimo de lo que él realmente decía. Y tal vez no había robado nunca, pero tampoco era capaz de compartir lo que tenía. Eso es lo importante. Nosotros debemos reconocer nuestra incapacidad de agradar a Dios. La única forma de agradar a Dios es a través de Jesucristo. Para eso Él vino acá. O si no, ¿para qué vino y murió Jesús? Si fuera que nosotros hiciéramos las cosas por nuestros propios medios, entonces ¿para qué vino Jesús? Invalidamos la venida de Jesús. Entonces el primer paso es reconocer lo que hizo Jesús en la cruz y que somos inmerecedores de esa reconciliación que vino a hacer con nosotros y Dios, con Dios y nosotros. El Señor nos dice que tendremos tesoros en los cielos. Pero ¿cuáles eran los tesoros de este joven rico?
era su posición, sus riquezas, su vida privilegiada, cosas que valoraba de este mundo. Pero en el cielo había en realidad lo que vale mucho más, la paz, la sola plenitud de conocer a Dios en todo su esplendor, el amor grandioso que Él tiene para con nosotros. Eso lo va a llenar toda necesidad de todo ser humano. Ese es el verdadero tesoro allí en los cielos. Es conocer realmente a Jesús y a Dios mismo en su plenitud. Pero él tenía un concepto errado. Pensaba que las riquezas de este mundo eran las que iba a llevar para allá. Esos eran los tesoros que iba a llevar para la vida eterna. Jesús dice, ven y sigue, toma mi cruz. Cuando Jesús se refiere a que lo sigamos, esto es realmente el principio fundamental de lo que es para todos, el seguir a Jesús, el seguirlo a Él, obedecerle a Él en todo lo que Él mande. Y está mandando aquí que tomemos su cruz. Esta tomada de cruz lo que significa es que nosotros no nos avergoncemos de que Él muere en una cruz. Recuerden que la cruz es considerada como una maldición, o sea, lo peor que le podía pasar a una persona. Es como, pongámoslo en el plano de hoy, es como decir que el que yo sigo está en la cárcel. Y eso es lo peor que puede pasar a un ser humano, estar en la cárcel y acusado de todo lo peor. Entonces yo como voy a decir que estoy siguiendo a alguien que está en la cárcel y que no me representa como bien. Entonces lo que él quería era que no tomar la cruz, era que no se avergonzara de que él iba a morir en un madero. Maldito aquel que muere en un madero. Que quería, porque es que esto estaba escrito de que Jesús iba a pasar por todo esto, y lo que quería era que lo siguiera y que muriera juntamente con él en esa cruz, y que entendiera el significado de lo que es Jesús muriendo por nosotros en la cruz. Y esto no es solamente lo que el joven debe ser, sino que es un requisito para todos, para que aquel que es cristiano auténtico. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es un mandato que el Señor nos da. Y aquí estaba este joven que se veía como una persona que no era mala, alguien que tuviera que morir a sí mismo, pues no considera algo así. Y por otro lado, el concepto que tenía de Jesús no era elevado como para obedecerlo y hacer algo así de seguirlo a él y vender las cosas. Él tenía una dificultad aquí grande. Primero porque no lo reconocía como Dios. Segundo porque no le creyó. Y por ende no lo iba a seguir, lo iba a rechazar. Y eso fue lo que hizo. Dice acá, el afligido se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rehusó el camino de la cruz. Había entendido perfectamente lo que Jesús le había demandado para seguirlo, pero esto lo rechazó. Decidió quedarse con sus muchas posesiones en vez de Jesús. Y saber que nosotros cuando lo seguimos a Él es donde vienen las verdaderas riquezas. Las riquezas que no tienen nombre, como la paz. Nadie nos la podrá arrebatar. La vida, porque empezamos a vivir verdaderamente con el Señor. Ahí cobra sentido nuestra existencia con Jesús. Dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará más a uno y amará más al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. O seguía a Jesús
o se iba con las riquezas. Esta era la decisión que tenía que tomar. Nosotros posiblemente no tengamos posesiones como para decir que eso nos está estorbando, pero hay muchas cosas que nos estorban nuestras vidas para seguir a Jesús. A veces nuestro propio orgullo. El orgullo dice: no te necesito, Dios, yo puedo hacer las cosas por mí misma, yo lo puedo lograr sola. Por esa razón, a veces nosotros nos tenemos que examinar, es que siempre nos tenemos que examinar, para que no seamos juzgados por otros, sino que seamos juzgados por nosotros mismos y mirarnos a la luz de la palabra qué nos falta para poder seguir a Jesús, qué nos estorba para seguir a Jesús. Una triste decisión la que tomó este hombre. Desgraciadamente su elección no es la misma de muchas personas. No siguen a Jesús porque creen que aún son muy jóvenes para darle su vida a Jesús y siguen mejor consintiendo la carne en su juventud, yendo a paseos o yendo a discotecas, y creen que no le pueden dar ese tiempo que le dan a su carne si no la dan para no hacerla a Jesús, sabiendo que la vida verdadera, la verdadera fuente está en Jesús. Esa es la paz. Por eso dice que buscar a Jesús mientras pueda ser allá. Joven, tú que me escuchas de pronto y estás considerando que estás muy joven para entregar la vida a Jesús, yo te animo a que lo hagas pronto. La vida es corta y no sabes en qué momento puedas perderla. Y mientras haya vida hay oportunidad. Bueno, finalmente esto es lo que tenemos que hacer. Reconocer que somos pecadores, que somos indignos de lo que Jesús vino a hacer aquí en la cruz, pero lo aceptamos como un regalo inmerecido. Pero que esto nos va a llevar a un acercamiento a nuestro Padre Celestial a través de Jesús. Por eso yo los invito a que vamos a orar. Reflexionemos muchos de cómo vemos a Jesús, si lo vemos como hombre o como Dios, y si lo vemos como Dios, obedezcámosle. Porque a Jesús no se le trata con palabras de lisonjeras, de halago, para poder conseguir de él cosas que no van a hacer, porque Dios es como es, mandó a hacer las cosas así y no va a cambiar. Nadie podrá bajar los términos de Dios. Si lo estás haciendo, mira que no es lo correcto. Tienes que dar lo que Dios manda hacer, hazlo con amor. Pues las cosas no las hacemos porque para alcanzar la salvación las hacemos, las obras que hacemos porque ya tenemos la salvación, las obras las hacemos porque amamos a Jesús, porque amamos a Dios y porque amamos eso que Él hizo en la cruz. No hacemos obras para lograr la salvación, sino que hacemos obras porque amamos a Jesús y porque ya sabemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Tenemos que tener muy claro eso. Entonces vamos a orar. Inclina allí el rostro y escuchemos esta oración y al mismo tiempo oremos. Bendiciones. Amado Jesús, te necesitamos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Tú eres el digno de recibir toda nuestra alabanza. Necesitamos estar contigo diariamente, porque no queremos ser como este joven, y por eso queremos pedirte ayuda, que por tu gracia nos ayudes a conocerte y amarte profundamente, y que las cosas de este mundo no nos cieguen, y que la semilla plantada de tu palabra en nuestro corazón no sea engañada por las riquezas de este mundo y que sea ahogada. Padre,
No queremos tener la tristeza que tuvo este joven que te rechazó. Porque el rechazarte a ti, Jesús, eso trae tristeza para nuestro corazón. Y es el inicio de una angustia eterna. No queremos vivir esto, Señor. Por eso queremos pedirte ayuda, Señor, y pedirte que ates el corazón nuestro al tuyo, Señor, y no queremos perderte de vista. Por eso te buscamos profundamente en tu palabra, cada día, con estas enseñanzas, Señor, con tu palabra, a través de estos medios, Señor. Glorifícate, Señor, y alcanza a millones, Padre amado, para que puedan entender que solo contigo hay felicidad, que solo tú tienes respuestas, Padre, para la vida eterna. A lo que todo el mundo quiere, estar contigo. Que fluya tu espíritu delante de nosotros y en nuestro corazón, y así podamos encontrar alegría en ti. Gracias, perfecto Dios, por acompañarnos en esta tarde, por guiarnos, por abrirnos nuestros corazones a tu palabra, por ver los tesoros que hay en los cielos, que adquirimos contigo cuando te amamos y te buscamos. Un tesoro que no se pierde, que no se corroe, que no se pudre. Gracias, Padre. Tú eres maravilloso, Padre, eterno Dios, amado Padre. Quédate con nosotros en esta semana que viene. Defiéndenos, Señor, y cuídanos. Y en el resto de la noche que está llegando, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.